¿cómo se ve esto desde el punto de vista diplomático? Y para ello tenemos a nuestro analista internacional y además graduado en política y diplomacia, Carlos Salazar Medina. Como siempre, Carlitos, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Virna. Muchas gracias por la invitación. Esta es una situación muy compleja y yo no envidio la posición del presidente de la República, porque precisamente dentro de nuestro país, cuando tú analizas las diversas posiciones de los grupos, tanto los políticos como... Se escucha un ruido, discúlpenme. No, tranquilo, aquí no se escucha nada. Acá no. Carlos. Ok. Los políticos, los ideológicos, ahora escuchamos la posición de un antiguo militar. No quiero entrar en controversia ni en debate con el señor, yo le respeto su punto de vista, solamente me llama mucho la atención, como les dije cuando estábamos en el tema de discusión del asunto minero en la Asamblea, y había una turba que habían llevado ahí grupos de Colón que gritaban improperios, y habían una señora muy famosa ambientalista a 3 metros a mi derecha, hacia diagonal, junto con una periodista gritándome, bueno, todo lo que ustedes querían. Y los gritos eran, entre otros, que se estaba vendiendo la patria, fíjense usted. Sí. Entonces, cuando yo vi eso, dije, si recuerdan aquella intervención en la Asamblea, dije, yo nunca me he explicado cómo con tanto patriota como el que tenemos aquí, nosotros perdimos la invasión. Nosotros debimos haber, nada más con esto que tenemos aquí, debimos haber rendido a los gringos en 5 días. Y dicho esto, y escuchando también pues la posición del señor, ellos manejan tanta inteligencia y no se dieron cuenta que nos iban a invadir. Sí. Hasta ahí lo voy a dejar. Hasta ahí nada más. Okay. El señor Mulino tiene una tarea, es muy difícil, que repito, no se la envidio, porque por un lado encuentras a la gente de la extrema izquierda pidiendo rechazo total, aquí nada, ni un paso atrás, prácticamente la misma consigna, que no hay nada que hablar, no hay nada que negociar, no hay nada que se pueda hacer, aquí lo que hay es que morir, según ellos lo dicen, pero al final usted ve que no van. Al final mueren los mismos siempre. Si usted encuentra, los partidos políticos también están poniendo sus puntos de vista, válidos todos, aunque usted esté o no esté de acuerdo con ellos. Usted encuentra muchos panameños que sueñan, se acuestan a dormir cada noche soñando con que el canal regrese a Estados Unidos, porque ellos son más felices así. Ese es su derecho, esa es su ilusión, esa es su quimera. Muy bien. Y usted encuentra muchos panameños pensantes, educados, que conocen la realidad de la historia y conocen la realidad de la geopolítica en este momento, y conocen que estamos tratando con un señor que yo pienso a veces, sin caer yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni nada que se parezca, pero a veces uno se da cuenta cuando una persona no tiene alguna filtración en el techo, en la azotea, y el señor presidente de los Estados Unidos tiene varias filtraciones, eso se le nota. Entonces, ya lo dirán. Usted recordará esto que estoy hablando el día que él tenga que comparecer ante las autoridades de los Estados Unidos, porque le consideren que no es apto para dirigir los destinos de la primera potencia mundial, la primera potencia nuclear, la primera potencia económica, la cual juega un papel fundamental en el equilibrio de las fuerzas del planeta. ¿Usted cree que eso pueda pasar? Porque hoy se cumplen, casualmente, en el día de hoy, 2 semanas. En 2 semanas ha hecho historia, creo que de un año, de las decisiones y de lo que ha expresado de la comunidad internacional. Y es muy poco lo que se conoce que está haciendo por su propio país.
todo se ha enfocado hacia los países, hacia advertencias, hacia señalar que vamos a hacer y ha estado políticamente enfocado en apretar económicamente a muchos países y entre eso también su obsesión por el canal de Panamá. Y yo me quedo con lo último que decía hace 2 noches el señor Trump, va a pasar algo muy poderoso y esto refiriéndose al tema del canal. ¿Podría ocurrir esto que usted ha señalado hace escasos segundos? ¿Y cuál debería ser el mensaje que debemos llevar el próximo viernes? Desafortunadamente, esto que yo estoy planteando, cuando ocurra, es muy probable que ya él nos haya terminado de agredir, porque ya nos está agrediendo. Sí. Lo malo no es observar cómo alguien te quiere agredir. Lo malo es ver cómo quienes van a ser agredidos se conforman y lo aplauden. Yo pienso que la diplomacia es la mejor herramienta. Y puede ser que a mí no me agrade. Pero ¿cómo hacer diplomacia con alguien que no entiende la diplomacia? Por eso digo, este señor acaba de dar una muestra de que aquí nosotros hemos vuelto a la política del garrote, pero en versión peor. Yo creo que ni siquiera... Son tantas las aristas y ramificaciones que ya te digo que esto es demasiado complejo. Las soluciones simplistas que yo escucho en muchos medios y a muchas personas y que tienen para resolver el problema me alarman porque la diplomacia, digo, sabiendo que estás tratando con una persona que no cree en la diplomacia, sabiendo que estás tratando con una persona que tiene arranques y que se dispara con facilidad y que te está diciendo con el garrote en la mano, o haces esto o te doy un garrotazo. Entonces allí, por eso el presidente y su equipo de negociadores, su equipo de relaciones exteriores, tienen una compleja tarea porque por un lado, si el presidente baja la cabeza y acepta todo lo que este señor Trump manifiesta y quienes lo repiten aquí, quienes se vuelven sus antenas repetidoras aquí, el presidente quedaría muy mal con su país, con la gente que votó por él. Pero por otro lado, si se para firme y dice no, como lo quiere la ultraizquierda, aquí no vamos a aceptar nada, entonces o baja la cabeza o le cortan la cabeza. Esas son las dos alternativas. Entonces él tiene que buscar una por el medio y es la negociación. ¿Pero cuál negociación? Sí, exacto. Cuando usted negocia, usted no impone, pero el otro tampoco impone. El problema fundamental es que las premisas con las cuales los norteamericanos y sus mensajeros y sus voceros y su secretario de Estado y todas estas personalidades que andan por el mundo llevando sus mensajes de imposición, las premisas en cuanto al caso de Panamá son falsas. Vamos a partir por ahí. Las premisas son falsas y nosotros no debemos repetir esas premisas ni aceptarlas ni tomarlas como ciertas. Pero es que además, Carlos, y es algo que tú bien sabes que en política no hay sillas vacías. Es decir, aquí China ocupó un lugar que Estados Unidos había abandonado radicalmente. Sí, ocupó un lugar en cuanto a algunos negocios. Pero si tú te acuerdas, aquí te voy a decir 2 momentos, porque yo reitero mi posición, que Panamá hizo bien al anudar nexos diplomáticos, lazos diplomáticos con China Popular. Y yo lo expliqué en tu programa y eso está en YouTube. Pero también, seguido de eso, cuando intentaron poner la embajada en Amador, también está ese programa en YouTube, en el cual expliqué por qué no. Y no vamos a repetir los programas. No, eso no podía ser. Y nosotros entendemos la realpolitik. Entendemos cómo funciona. Lo que no puedo estar de acuerdo es con eso del espacio vital y las teorías que no vienen solamente inicialmente de Hitler, ya venían desde... Sí, los alemanes del siglo XIX tenían esa teoría del espacio vital. Desde el Segundo Reich, y lo quiso aplicar y le metió mano fuerte, y el mundo pues tuvo que reaccionar. Entonces el mundo, y en ese momento, afortunadamente, los Estados Unidos, Gran Bretaña
y otras Y la Unión potencias Soviética, que fue el que cargó con... estaban, exacto, estaban dirigidas, al menos el mundo democrático, estaba dirigido por seres pensantes y por patriotas que sin restarle el patriotismo a los soviéticos que murieron y que pelearon, pero que también tenían a otro que quería era desplazar al alemán. Entonces, Panamá, ¿qué tiene? En primer lugar, nuestra economía. Nosotros los panameños, primero que nada, tenemos que saber que cada vez que un padre de familia se levanta y sale a la calle, está pensando en qué le va a dar de comer a sus hijos, cómo los va a vestir, cómo los va a educar, cómo los va a transportar, cómo les va a dar salud, todo eso. Entonces no podemos cortarle la yugular a la economía de Panamá y renunciar a ella porque alguien cree que eso tiene que ser así. Entonces, esa es la carta que nosotros tenemos que salvar en la mesa. Siempre recuerdo y pondero a los negociadores del Canal de Panamá cuando cedieron el cementerio de Cárdenas. Sí. Se lo cedieron a Estados Unidos a cambio de todo lo que habían conseguido. En momentos en que había quienes gritaban, bases no, los mártires hablaron claro, etc. Toda la gritería esa. No. Aquí no se trata de gritar, aquí no se trata de guapear. ¿Por qué? Primero, nosotros no tenemos ejército. Y ¿sabes qué? Me alegro mucho de que no tengamos ejército, porque cuando te dicen que tú eres un ignorante y que tú no entiendes la realidad porque solamente los militares la entienden, entonces ya yo me preocupo, porque ese es más o menos el pensamiento de Trump y de sus huestes, sí, que no es el pensamiento de la clase política de los Estados Unidos, que no es el pensamiento de la clase política británica, que no es el pensamiento de la clase política francesa, ni española, ni de Australia, ni de Nueva Zelanda, ni de Japón o Corea del Sur. Bueno, señor Carlos, una consulta. ¿Cómo identificarse como panameño en lo que está realmente ocurriendo? Y se lo pongo en función. Me decía ayer una señora mayor de 85 años, es que aquí no se ha buscado aliados a los propios panameños. Hoy por hoy hay una campaña entre los panameños de que a mí no me toca nada del canal de Panamá, y el canal está en Panamá, sí, pero ¿en qué me beneficio? Entonces, hay una campaña de descrédito o el de no identificarse con la marca Canal de Panamá, con la marca Panamá, con lo que representa nuestro país. No hemos buscado los principales aliados que son los propios panameños, y lo pongo en función. Quizás hay un sector de la población, y quizás no es la mayoría, que está desconectado de esta realidad de lo que está pasando. Y lo pongo en función de lo que ocurrió el domingo con el señor Rubio, que hicieron algunos panameños minoritarios tomarse foto apenas que lo vieron. Entonces, no hay un enfoque realmente de lo que realmente está pasando versus el ir a defender versus esa responsabilidad que tendrá el presidente el próximo viernes. Sí, como en otras ocasiones he dicho, Panamá tiene que internacionalizar el asunto y llevarlo para obtener el apoyo de las democracias y de la mayor cantidad de gobiernos del mundo, exponiendo la verdad. Y esto se logra a través de la diplomacia, reitero, insisto, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Invitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al Canal de Panamá. Invitarlo para que vean cómo funciona, para que vean que todas esas premisas de que los chinos controlan el canal, eso es mentira, hombre. Mentira. Eso es mentira, los chinos no controlan el canal. 38 barcos de guerra pasan por el canal al año. 38. Hombre, ¿quieren negociar algo por ahí? Veamos qué podemos negociar por ahí. ¿Cómo no? Vamos a darle las razones históricas y todo lo que tú quieras, pero no en base a mentiras. No murieron 38.000 norteamericanos. Falso. No es cierto. No es cierto. Tampoco es cierto que el país, salvo las fiestas de Año Nuevo chino que se celebran desde el siglo XIX en Panamá y no desde el 2017 para acá, usted no encuentra letreros y motivos chinos. Aquí lo que hay es una integración cultural de migrantes, ¿verdad?, que vienen del siglo XIX, que vinieron en el siglo XX, que están viniendo todavía en el XXI. Y gente que se integra a nuestra sociedad, a nuestra economía. Que porque ustedes, hay quienes sostienen la tesis, el tema es porque ustedes anudaron nexos con China Popular y rompieron con Taiwán. Bueno, vamos a hacer una cosa, que Estados Unidos dé el ejemplo, vamos a ponernos, nosotros somos aliados,
reitero, aliados de los Estados Unidos. Y somos aliados de los más fieles a los Estados Unidos. Y nuestra relación con los Estados Unidos, que ha sido provechosa en muchos casos, ha sido dolorosa en otros casos, más que cualquier otro en el continente, más que cualquier otro, probablemente México haya pagado más caro que nosotros. Exacto. Entonces, ¿por qué no rompen relaciones Estados Unidos con China, anudan nexos con Taiwán y nosotros procedemos a seguir lo mismo como aliados? Pero otra cosa es fundamental. Si en Panamá hay corrupción, esto por favor permíteme desarrollarlo. Si en Panamá hay corrupción, que corrupción es una enfermedad de los sistemas políticos. La corrupción acaba con los sistemas políticos y con las economías de los países. Nosotros tenemos un sistema que del 90 para acá ha funcionado democráticamente y tú te has fijado que cada presidente le ha entregado la cinta a la oposición en cada una de las elecciones. Sin ningún tipo de trauma, sin ninguna intervención de fuerzas armadas como funcionaban antes del 68, que tomaban las decisiones. En el cuartel central se decidía quién iba para la presidencia. Y en el cuartel central se decidía quién no podía ganar las elecciones todavía en 1989. Y en el cuartel central se crearon las causas por las cuales fuimos invadidos. Y nadie se dio cuenta, ninguna inteligencia funcionó en ese momento, ¿no? Y si funcionó, entonces fueron cómplices. Exacto. O fueron ignorantes o fueron cómplices. No hay otra. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestros derechos de negociar, de hacer comercio, de hacer con el mundo entero. Ah, pero tú quieres que se revise lo de los puertos. Habrá que revisarlo. Yo nunca estuve conforme con lo que ocurrió en los puertos con aquella llamada equiparación. Yo cuando estaba con Don Plin en aquella época. Y lo expliqué y lo discutí con varios de los señores que venían de la empresa de Panama Port. También veo que en Panama Port hay una que puede ser que eso motive a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y otros a pensar que ellos allí gozan de privilegios e inmunidades. Mira, siendo director nacional de inspección del trabajo en el gobierno de Martín Torrijos, hubo un accidente laboral y perdió la vida un trabajador. Yo mandé un equipo de 5 ingenieros y técnicos a hacer una evaluación. El jefe de seguridad, a quien yo conozco personalmente, lo llamo y le digo, allá afuera no dejan entrar a los inspectores, a los ingenieros del Ministerio de Trabajo. Dice, no, pero es que tú tienes que mandarme una nota. No, perdóname, estás equivocado. Ustedes no gozan de extraterritorialidad. Ustedes no son una embajada. Ustedes son una empresa privada y como cualquier otra empresa privada de la construcción, de minería, de agricultura, de ganadería, de industria, de la que sea, no pueden impedirle el paso a los inspectores ni del Ministerio de Trabajo, ni del Ministerio de Salud, ni de la Caja del Seguro Social, ni del Ministerio de Comercio e Industria según la actividad que se desarrolle, ni de la Policía Nacional, ni del Cuerpo de Bomberos. Así es que, por favor, porque la ley también faculta a que la policía nos acompañe y se tenga que abrir la puerta porque se tiene que abrir. Al final se pudo realizar la inspección. Pero yo quedé con eso de que ellos puede ser que allá adentro impidan que haya inspecciones. Puede ser que mantengan esa línea creyendo que gozan y aplicando esa posición unilateral de esa empresa, puede ser que eso levante ronchas. Entonces Panamá tiene la obligación de corregir eso. Y si hay que ver, ahora mismo tengo entendido que el Contralor está muy activo y haciendo auditorías. Si hay que ver que ellos no han cumplido, porque aquella vez cuando se hizo la equiparación, si no me equivoco, tú me corriges, Fernando, usted me corrige, Virna, pasamos que de lo que tenía que ser 1.000 y pico de millones, pasamos a 1 millón. Bueno, con ese cuento. Don Carlos. Entonces, eso que afecta a Panamá, o lo que sea el punto de la corrupción, nosotros tenemos que lavar nuestros trapos aquí. Sí. Nosotros tenemos que corregir y que ir limpiando y que poco a poco construir esa democracia. Nosotros no somos escandinavos, pero tenemos que tender a hacerlo, al menos a tratar de vivir como viven ellos. Vale. Sin embargo, con nuestras particularidades, no pueden ser
la razón de ser por la cual la principal potencia nos humille, nos maltrate, nos insulte, nos ofenda y nos agreda y nos acaba de decir que algo muy poderoso va a pasar y que es más poderoso que el ejército de los Estados Unidos. Claro. Carlos Salazar Medina, gracias. Saludos. Bueno, hablando de estas repercusiones diplomáticas de la política del garrote.